que es el autor de la novela Cuando la luna se desvanezca, Miguel López García, junto a su esposa. Quiero que le den una fuerte bienvenida, pero antes que nada, antes de la bienvenida, vamos a hacer una oración, porque todos lo tenemos que encomendar a nuestro Dios. Quiero que se pongan sobre sus pies e inclinen su rostro en la cuenta de la iglesia. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por un día más de vida. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia nos ha permitido estar aquí, Padre. Gracias, Señor, porque aún siendo humanos, siendo pecadores, nos ha permitido estar aquí vivos, sanos, con salud fuerte, Señor. Te pedimos, Padre, que tomes el control el día de hoy de todas las cosas que vayamos a hacer. Que hoy día de hoy no solo sea un día especial para algunos, sino que sea para todos, Señor. Bendice, Señor, a nuestro autor, Miguel López García, Señor, y a su querida esposa. Permite que el acto de hoy sea un acto especial, un acto que nos gocemos, Señor, y que nos regocijemos en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Buenos días, chicos. El día de hoy quiero que sea un día de felicidad para todos y bendecido. Hoy recibimos a una persona muy importante, un autor que navegó por los mares del mundo y se decidió navegar por los mares de nuestro corazón. Él es Miguel López García. Miguel López García, nacido en 1954, nació en una aldea pequeña en España. Comenzó su historia como escritor luego de los 50 años, cuando descubrió su pasión por la escritura. Y aún así, ahora es un escritor muy querido aquí en Panamá. Sus obras combinan suspense, misterio y una profunda mirada del ser humano. Aquí en Panamá nos hemos gozado de varias de sus obras, como Cuando la luna se desvanece, Una tregua en la calma y especialmente Donde mueren los pájaros. Esta novela, Donde mueren los pájaros, él expresó con mucho cariño que esta novela está dedicada a nosotros, los panameños, más específicamente a los jóvenes panameños y a los que sufren y pasan desapercibidos. Pues su novela no. Pero le da fuerza a... ¿Tú? No, fui yo. La próxima ley Pero te saluda. le da fuerza. Pero ahí va un mensaje subliminal, porque está diciendo cuánto tiempo lo va a tener. Muchos años. Amén. Bueno, ay, profesor Mario, no sé si lo recuerda. Ay, sí. Aquí tenemos otra obra, pero ya esto es más como su biografía. Y muy importante, tenemos el diálogo de las obras de escritura con Dios, que es el centro de todo y que nos permite poder escribir y dedicarnos a Dios. Vine con él, solamente que yo estaba enferma. Me encontré mal y me estoy enferma. Bueno, aquí tenemos una obra de usted que es muy buena, un gran misterio. Yo le quería preguntar, ¿usted se inspira para escribir historias de misterio? Esto tiene que pasar
creo que ya puede entrar. Buenos días, bienvenida a todos. Yo creo que tenemos acá el escritor está un poquito entusiasmado, profesor Wittenberg, ¿está por acá? Profesor Wittenberg. Sí, algunos están todos. Ahora, profesor, una vez más estamos gracias a Dios por la oportunidad en esta mañana tan esperada, ¿verdad? Porque ya estábamos ya estaba aquí nuestro Señor Jesucristo, pero estamos esperando al escritor Miguel López García, su esposa, a la licenciada Luz. La verdad que ellos estaban esperando esto hace buen tiempo, desde que nos anunciaron. Es un gusto que estemos aquí. Antes que ustedes llegaran, estaban los chicos hablando sobre su vida y bueno, estábamos un poco nerviosos, pero lo hicieron porque lo querían hacer con amor y lo siguen haciendo con amor. Sin más preámbulos, Xavier y Angeli están ahí nerviosos, que son sus maestros de ceremonia. Xavier y Angeli, siéntense, esto es para la gloria de Dios, pero todo ello lo han dicho ellos. El escritor Miguel López García, quiero que sepa que ellos le han dedicado, alma, mente y corazón en este momento. Xavier y en este momento ya Alison están un poquito nerviosos, pero estaban compartiendo. Ellos ya se presentaron, ¿cierto? Oraron. Vamos a darle gracias a Dios. Una vez más, nunca está de más. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos regalas. Este momento, Señor, tan esperado. Señor, oramos en el nombre de Jesús, que todo aquello que tú hayas traído de parte de un país lejano, pero cercano como hermanos, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Qué bueno es saber que tú siempre estás con nosotros como poderoso gigante. Que este momento sea muy gratificante, edificante, educativo para cada uno de los muchachos que están hoy presentes aquí. Gracias una vez más, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Amén. Adelante, ¿ya dieron lo de la introducción? Bien, listo. Entonces, cuando desee, puede dar inicio. Todos. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer siempre estar en Panamá. Ya ves cómo me recibisteis, o sea que aunque viviera 1000 años no tendría tiempo para agradecer tanto cariño como me dais en este colegio y en otros colegios a los que acudo aquí. Permitidme agradecer
colegio por haber elegido mi obra y en particular al departamento de castellano, de español, por elegir Cuando la bruma se desvanece, que creo que es una novela muy agradable para leer. También tengo que dar las gracias a mi representante y editora Luz Aurora Bonilla y a vosotros sobre todo. A vosotros que sois los que leéis y sois los que dais fundamento a todos los escritores. Si no fuera por los lectores, de poco serviría que nosotros escribiéramos. Entonces, mi agradecimiento a vosotros y espero que disfrutéis de esta charla y que todas las dudas que tengáis las podamos descifrar. No es casualidad que estemos en estos días aquí, como sabéis, se celebra el Día de la Lengua, el día que coincide con la muerte de nuestro más insigne escritor, don Miguel de Cervantes. Don Miguel de Cervantes escribió multitud de obras, pero destaca sobre todo por el Quijote. El Quijote, posiblemente después de la Biblia, sea el libro más importante que se ha escrito y que a día de hoy sigue siendo la novela de ficción más editada del mundo. Todos los escritores nos gustaría parecernos a don Miguel de Cervantes, pero hay algo que es imposible y casi milagroso. Yo sinceramente creo que nunca hará nadie algo del nivel intelectual que hizo Cervantes en esa obra. Cervantes en un momento dejó atrás las novelas de caballería y se instaló en la novela moderna. En la novela moderna con dos grandes mensajes. Acabo de deciros que creo que después de la Biblia es la obra más importante que se ha escrito y en ella don Miguel de Cervantes en Quijote intenta mostrarnos una vida de fantasía y una vida real, combinando continuamente las dos para llegar a un verdadero modo de existir. Seguir el ejemplo de Quijote es seguir una forma de vida. El Quijote, además de todo esto, rompe todos los moldes de la escritura. Rompe los moldes de la escritura y consigue meter cualquier forma de escribir dentro de ese libro. Cuando nosotros escribimos algo y creemos que hemos descubierto algo nuevo, es imposible. Vas al Quijote y es tal la variedad que vais a encontrar en sus páginas que veréis que en ellas están condensadas todas las formas de escribir que se han hecho desde ese momento hasta hoy. Es un libro bastante difícil de leer. Mi consejo es que no se lea hasta de los 20 años para arriba. ¿Por qué? Porque es un libro complejo. A nosotros, cuando yo era crío, nos obligaban a leerlo con 10, 12 años. Además, estaba escrito en castellano antiguo, que es más complicado todavía. Entonces, la verdad es que mucha gente odió la lectura justo por el Quijote. Odió la lectura porque te obligaban a leer algo que realmente tú no comprendías. Y cuando pasaban los años y ya intentaste volver a leerlo, en muchos casos era tal la aberración que se sentía hacia ese libro que hubo gente que ya no lo leyó nunca más, ni ese y posiblemente otros. Yo, como veis en este libro que estáis leyendo ahora, introduzco el suspense. El suspense de este libro que estáis leyendo no es
por nada en especial, solo es para una cosa, para que os resulte agradable su lectura. Que empecéis el libro y vayáis buscando ese asesino, pero durante todo ese trayecto yo lo que intento es mostraros una época de posguerra, una época difícil y dejar un pequeño mensaje. Como algo distinto y que he pensado estos días en hablar, es el tema de la persecución que está sufriendo nuestra lengua en estos momentos. Como habréis oído, ahora mismo hay países que considero que a sus dirigentes no merecen ni la pena nombrarlos, que están persiguiendo nuestro idioma. Perseguir el idioma de una persona es lo peor que se le puede hacer. Están llegando al colmo de no solo perseguir al idioma, sino perseguir a las personas que lo hablan, sin importarles separar a los padres de sus hijos o de meterlos en la cárcel solo por ser hablantes y por ser latinos. No tengo palabras para condenar esto. Creo que estas personas ignorantes, que son lo más ignorante que hay hoy sobre la tierra y que lo único que se preocupan es de hacer guerras y de matar a inocentes, no merecen la mínima consideración. Os puedo asegurar que a los idiomas con bombas y con misiles no se les detiene. Nuestro idioma irá creciendo tanto que esos que hoy lo persiguen, algunos de sus descendientes, para subsistir van a tener que hablar. Vosotros sois la retaguardia de esta guerra que nos han declarado, porque estáis muy cerca de estos países y porque la influencia de estos países creen que con su dinero lo van a comprar todo. Por eso, mi agradecimiento, mi inmenso agradecimiento a vosotros y al Departamento de Lengua del Colegio, porque sois la antorcha que vais a ir conduciendo al mundo latino hacia el norte. No va a ser el norte el que os invada, va a ser nuestro idioma. No se necesita dinero, se necesitan palabras, que es lo único que necesita la humanidad para ser personas. Así que, lo dicho, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al Departamento. Y yo creo que ahora lo mejor que podríamos hacer sería que me fuerais haciendo preguntas sobre la novela y yo intentaré clarificaros todo lo que pueda. No sé si me oís desde todas partes del salón, si se oye bien o si alguno no está viendo nada, no lo sé, ya me diréis. Entonces, a ver si tenéis alguna pregunta. Tengo dos preguntas. Una pregunta es que usted mencionó que la novela estaba ambientada en en posguerra, ¿verdad? Solo quería preguntar, más de la novela es algo sobre usted. Me preguntaba si en los años donde si me podría dar un poco de información de cómo usted vivía en los años donde el dictador Franco, disculpe si es un tema algo delicado para usted o es un tema fuerte, es que me da curiosidad los temas de la posguerra o de la Segunda Guerra Mundial, y sinceramente quisiera saber desde su perspectiva cómo usted lo vivió, cómo fue lo que
vivió en su momento, ya que veo que ustedes, gracias a su puesto como capitán de la Marina, ha tenido mucha experiencia en ese tipo. Muchas gracias. Bueno, la novela, como veis, se desarrolla en un pueblo. Es una aldea y es la aldea donde yo nací. Yo nací en la posguerra. El mensaje de esta novela es justo eso. La vida después de una guerra. La guerra había terminado en el año 39 y yo nací en el 54. Quiere decirse que lo que yo cuento en esta novela es la pos de la posguerra, o sea, lo duro, lo que hicieron antes. Pero yo intento reflejar ese mundo tan complicado que hay después de una guerra. Intento también lanzar un mensaje de no a todas las guerras. La guerra es lo más humillante que puede pasar en un país. Lo que tú me decías por la vida de marino, a mí me tocó estar en una guerra en el Líbano, por ejemplo, como lo que están viviendo ahora. A mí me tocó estar allí con un barco y vi todo el sufrimiento que hay detrás de las guerras. Ese sufrimiento es lo que intenté describir en esta novela a través de ese suspense para ir mostrándoos mi pueblo, mi aldea, una aldea de 20 casas. 20 casas de gente que se dedicaba a trabajar en el campo. 20 casas de gente que tenía terrenos y que debían de vivir, tener una vida digna, y sin embargo no teníamos ni vida digna ni dignidad, porque estas guerras te sacan hasta la dignidad. Lo que os decía antes de nuestro idioma, estos países que están persiguiendo a nuestro idioma, ellos lo que quieren es sacarnos la dignidad. Que las personas que viven en ese país, sacarles hasta lo más valioso que tienen, que es su idioma. Esto es lo que hacen las guerras, siempre. Si tú quieres conquistar a un pueblo, arrebátale el idioma. Si le arrebatas el idioma, ese pueblo va a desaparecer. Van a ser personas, pero van a ser personas como si dijéramos sin alma, porque se lo han sacado todo. En las dictaduras pasa eso. En España se hablan 4 lenguas y muchísimos dialectos. En la posguerra se prohibieron todas las lenguas. Solo se hablaba en castellano. Hoy, gracias a Dios, todas estas lenguas se han recuperado. Cada región habla su lengua y no hay ningún problema entre las regiones porque cada uno hable su lengua, porque todo se tiene que basar en el respeto hacia los demás, el respeto hacia su color, hacia su físico, el respeto, siempre el respeto para todo. El mundo, todos tenemos que ser iguales. Este es un colegio religioso y fue justo lo que dijo Jesucristo, que todos tenemos que ser iguales. No se puede aniquilar a la gente. Al contrario, tenemos que querernos entre todos. Y si vemos a alguien que por su color, por su peso, por lo que sea, es maltratado por los demás, siempre darle una mano y llevarlo a que sea feliz. No sé si tiene usted lo que me preguntaste. Gracias. ¿Qué pensaba cuando estaba haciendo con la voz en maíz? Me interesa porque he vivido que es complicado Bueno, las novelas, la novela, ¿cómo comienza
a una novela? Pues bueno, una novela comienza de cualquier manera. Estás viendo mil cosas. Aquí ahora estoy viendo a un montón de gente. Pero yo puedo detener la mirada en una persona y ver que algo distinto. Ese puede ser el principio de la novela. ¿Cómo empiezan las novelas? Esta novela que estáis leyendo ahora. Esta novela que estáis leyendo ahora comenzó porque cuando yo era muy pequeño, volvemos a la posguerra, a la desgracia de las guerras. Los hombres de mi aldea con 20 casas tenían que irse al extranjero porque eran perseguidos por la dictadura. Uno de esos hombres se fue a la Argentina. Se fue a la Argentina, lo dejó a su novia en el pueblo. Y cuando pasaron unos años, no había internet como ahora, no había nada para comunicarse. Había una carta que llegaba cada 3 o 4 meses. Bueno, pues esta pareja consiguió mantener la relación y casarse por poderes. Lo veis en la novela. Uno estaba en Argentina, su novia estaba en España y se casaron por poderes. Yo asistí a esa boda por poderes y me resultó extrañísimo que hubiese una boda que no hubiese novio, porque estaba la novia. Ese fue, después, años más tarde, pensando en esa situación, fue el comienzo de la novela. Normalmente estas novelas, en esta en concreto y en casi todas las novelas de suspense, piensas en ese comienzo y piensas en el final. Comienzo y final. Entre el comienzo y el final hay 200 páginas más. No me digáis por qué, yo nunca lo entendí. Empiezas eso y de repente hay algo que te llega. Os va a parecer que es mentira lo que os estoy diciendo, pues no es mentira, es así. Tú comienzas la novela y esas 200 páginas en blanco hasta que vas a llegar al final, hay como una mano invisible, hay algo que te llega. Y un personaje que aparece va pidiendo que tiene que aparecer otro personaje. Y tú, parece un milagro, tú lo que haces es ir dándoles voz a esos personajes que van apareciendo. Esto lo lograba con una gran facilidad Dostoyevski, y escribía novelas de 2000 páginas. Y es así como os lo digo, es milagroso, como es milagroso que cuando tú vuelves a leer tu novela, digas, yo no escribí esa novela. Porque ves cosas que realmente no las reconoces en ti. Vuelvo a decir, es milagroso. Igual que es milagroso cuando estás en ese proceso y hay días en que tu mente no está en este mundo. Tu mente se evadió y está situado totalmente en esa ficción que estás escribiendo. Es algo que en determinados momentos puede llegar a asustar. Mi mujer, por ejemplo, cuando lee alguna de mis novelas, siempre dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo salió esto? Bueno, pues yo sinceramente no sé decirlo. Lo que sí tengo claro es cómo va a empezar y cómo va a terminar. Ese otro proceso, creo que por eso hay gente que escribe y hay gente que no escribe. Hay gente que está tocada por eso que no sé lo que es. Ya digo, muchas veces creo que es obra de Dios, obra de algo superior a ti, que es el que te marca el camino. No sé si se dice nada, pero realmente es así. No hay mente humana
que tenga la capacidad, y no hablo de mi novela, hablo de grandísimas novelas, y vuelvo a Dostoyevski, que es uno de mis autores preferidos, cómo ese hombre va a meter en la cabeza 2000 páginas de una novela. No se puede, es algo totalmente imposible. No hay mente humana que soporte esta novela que estáis leyendo vosotros. Tiene que ser un proceso. El autor no puede saber cómo va a empezar, todo lo que va a pasar durante ese trayecto que se hace larguísimo y desembocar en eso. No, hay unos pasos que son principio y fin, y un intermedio que va surgiendo. O sea, los personajes reclaman otros personajes, los personajes reclaman que se les debo, los personajes reclaman morir, los personajes reclaman supervivencia. La novela se va construyendo de esta forma. Habrá otros autores que lo vean de otra forma. ¿Por qué os digo esto también? Y lo vais a entender. Yo no soy un hombre de letras, porque yo estudié la carrera de narrativa, que es una carrera totalmente técnica. Lo mío eran los números, la trigonometría. Era un mundo en que las letras no tenían cabida. Lo que sí fui toda la vida, y sobre todo en la época de los barcos, fui un gran lector. Leí y leí y leí y leía las bibliotecas enteras de los barcos en el tiempo que estaba allí, que había ocasiones, tiempo que una vez que estuve más tiempo separado de Ketty, una vez que estuve 9 meses en un barco. Esto te da tiempo a muchas cosas, te da tiempo a la lectura y te da tiempo a algo fundamental, que es la convivencia con los demás en un espacio cerrado, muy cerrado. Un espacio de muy pocos metros, mucho menos que esto, donde tienes que convivir 9 meses con las personas. Eso te da algo que es fundamental, es el conocimiento de los demás. En las épocas en que iba de oficial, no tanto, pero cuando fui de capitán, pues todos los problemas de aquellas personas que iban trabajando conmigo, pues venían y más o menos se confesaban a ti. Esto te abre muchas puertas a la hora de escribir, es el conocimiento de las personas. Y cuando vas a las novelas, esas personas que tú crees que ya no recuerdas, sí recuerdas su forma de reaccionar ante problemas. Por ejemplo, hubo casos pues, que en esos 9 meses a alguien le enfermabas, alguien de su hijo en casa. Hubo casos en que moría una persona y tú no podías salir del barco, irías a tu casa cuando llegaste. Era otra época, no era como hoy, vuelvo a deciros, no había nada, no había teléfonos, no había comunicación, no había nada. 9 meses de un aislamiento casi total. No sé la televisión de aquí, pero la televisión española pone una tontería que es como la casa de no sé qué, donde meten a 10 personas allí a convivir durante una semana o 15 días, no sé qué, y creen que eso es no da más, vivir 15 días encerrados. Bueno, en un barco estamos 9 meses en ese espacio, en menos un apartamento. Todas estas cosas son las que posiblemente después esta parte que digo yo, que es como un misterio, sea la que te ayuda mucho en todo este camino que vas a recorrer en el proceso de la salud. Por ejemplo,
coreano Han Chan escribe una página por día, en 2 meses 60 páginas. ¿Cuántas páginas tienes por día? Una página por día, imagínate, una por día. Lo siguiente es, este libro La Tregua, el suyo. El nombre se debe a este chico italiano que murió, Primo Levi, o a Benito, a Primo Levi. Bueno, Primo Levi era un chico italiano químico, muere, no muere, historia un poco tiempo, escribe un libro llamado La Tregua, buenísimo que es el libro. ¿Y por qué te inspira a Primo Levi? No pensaste en Primo Levi. Bueno, yo sí pensé porque La Tregua. Este libro se desarrolla, o sea, yo nací en un pueblo de 20 casas que se llama Villalón, pero este libro es la capital del municipio de este pueblo, y es Castroló. Este libro ese pueblo es muy curioso, porque es un pueblo donde la gente prácticamente no sale a la calle. Es un pueblo que eran familias de mucho dinero, eran las que mandaban en aquel pequeño territorio, y es gente que se guarda en sus casas. Ahora mismo ya no tienen el dinero que tenían en aquella época, pero siguen con unas costumbres muy extrañas. Y es eso, de no mezclarse con nadie, y tú vas caminando por aquel pueblo y posiblemente en la calle no veas a nadie, y sin embargo ves como los sillos de las ventanas se van descubriendo para mirarte así. Tregua en la calma se desarrolla en ese pueblo, en Castropol. Todas las calles que hay, si entráis en internet, en Google Maps, podéis hacer el recorrido de la novela, la iglesia. Es un libro muy curioso. Y en el caso de este libro, que os lo recomiendo, este libro había pensado el principio y el final. Cuando llegué al final, no me gustaba, me parecía que el libro iba a flojear muchísimo, pero y este final es un verdadero milagro. Creo que de todas mis novelas, el final de esta novela es apoteósico. Pero es un final que no estaba pensado. Ahí sí, podría decir que hasta Dios coge mi mano en las 5 últimas páginas y dice, no es lo que tú dices, es esto. Y veréis que el final os va a impresionar. ¿Va a impresionar? Ya lo veréis. Cuando veáis ese libro, vais a ver la maravilla del final que tiene. No es mi final, es el final de Dios. Porque es muy difícil. Muy difícil llegar a una conclusión de ese libro. Este libro tiene un fenómeno. Claro, ustedes saben que este escritor gana el premio Nobel porque utiliza muchísimas palabras diferentes. Este libro lo estoy leyendo y tiene muchísimas palabras diferentes. ¿Por qué lo hiciste? Para que el español otra vez salga al máximo. Cervantes utiliza 22.000 palabras diferentes. Palabras diferentes, 22.000. Y ustedes, por favor, saben decirlas si acaso. Pero en ese libro encuentro muchísimas palabras diferentes y me acuerda a Blasco. ¿Por qué lo haces? Bueno, mi obsesión es el idioma y las palabras. Yo cualquier palabra que escucho, vamos, mi mujer y yo, usamos una palabra y automáticamente ahora con la fortuna que tenemos, el teléfono que lo dice todo, voy directamente al teléfono a buscar esa palabra. Soy un enamorado del idioma. Por eso este rollo que os dije antes de la persecución de un idioma. El idioma es lo más bello que tenemos las personas. Es la forma que tenemos de comunicarnos. Es la forma que tenemos de tenernos. Nos han apoyado y recordamos las palabras de nuestros padres, de nuestras madres. Nos enamoramos.
esa persona. Todo se logra a través de la palabra. Es lo más grandioso que existe, un idioma. Por eso los idiomas tenemos que cuidarlos, tenemos que mimarlos. Una de las cosas que me trae con más cariño a Panamá es eso. Aquí no os dais cuenta, pero mimáis el idioma. En España, porque estamos muy lejos y no nos sentimos tan vulnerables como aquí, que estáis muy cerca de estos dioses falsos que nos están gobernando. Aquí sí se siente el ataque del idioma. Vas por la calle y ves como el inglés está intentando entrar por todas partes. Sin embargo, vosotros sois un baluarte firme. Vosotros, y vuelvo a repetir, los departamentos de lengua de estos colegios. Yo siento una admiración profundísima por todos vosotros. Y en ese viaje en concreto, sé que tengo la misión de defender más que nunca el idioma, nuestro idioma, que nadie nos saque nunca nuestro idioma, y a donde quiera que vayamos, nos sentamos orgullosos porque tenemos el idioma que yo creo que ha escrito las obras más bonitas de todos los tiempos. Nadie puede ir contra nuestro idioma. Ese era el libro con la frase donde vuelven los pájaros. Donde mueren los pájaros es una novela que he dedicado a los jóvenes de Panamá. Lo veis en el libro, además lo pongo, dedicado a los jóvenes de Panamá. Os prometo, y además va a ser así, no se va a editar en ningún lugar más que en Panamá. Está dedicado a vosotros. Ese es un libro que debía de ser de lectura obligatoria para los padres. Y yo recomendaría en los colegios que se hicieran coloquios como este que estamos haciendo aquí, pero entre padres e hijos. Ese libro surge, yo tengo dos nietos, tenemos dos nietos, los más guapos del mundo, y creo que están muy mal educados. Pero eso ya no es un problema mío, es un problema de mi hijo y de su mujer, que los educan así. Y bueno, yo siempre tengo con ellos una pelea, yo queriendo llevar el gato al agua, pero no son ellos, que son los padres los que van a llevar ese gato. Entonces, es un libro que habla de dos tipos de educación. La educación que me dieron a mí, basada en el sacrificio total, y una disciplina total, férrea, dura, y la educación que se está dando ahora a la gente. En ese comparativo surge un problema con la nueva educación, y son temas como el bullying en los colegios. Me preguntáis por el título, donde mueren los pájaros. Vosotros veis que hay muchísimos pájaros volando por el cielo, pero raramente os decía que hay muchos pájaros volando por el cielo, pero raramente veis un pájaro muerto. ¿Dónde mueren esos pájaros? ¿A dónde van esos pájaros? No lo sabemos. Ahora mismo veo aquí muchísimas caras, todas sonrientes,
se os ve terrible, pero sé seguro que aquí hay gente que está sufriendo bullying. Seguro. Y alguno de vosotros lo está haciendo sin saber el daño que le está causando a esa persona que está a su lado. En este libro es lo que intento deciros. Es un libro escrito justo para gente de vuestra edad. Hay veces que la broma más insignificante que hacéis a un compañero o a una compañera le está causando un gran daño. Daños que en muchos casos llegan a consecuencias gravísimas. En España, una de las causas de muerte de los jóvenes es el suicidio. Está probado que en muchísimos casos es justo por eso, por el bullying que están sufriendo en los colegios. Ese libro está dedicado a eso y os rogaría encarecidamente que si tenéis un tiempo leáis ese libro y lo habléis con vuestros padres. Y si pudiera ser, y los colegios lo vieran así, os reunierais todos y discutierais con vuestros padres la forma de educación que estamos impartiendo ahora mismo en el mundo. Es fundamental, y vuelvo a lo de siempre, el respeto hacia los demás, el ayudar al débil, nunca machacarlo. ¿Por qué vas a machacar a nadie? ¿Quién eres tú para machacar a nadie? ¿Por qué eres más alto? ¿Por qué eres más guapo? Por lo que sea, tú no tienes derecho. Tú lo que tienes que hacer es dar la mano al que no tiene eso que tienes tú y ayudarlo, hacer que su vida sea mejor. A eso venís aquí, por eso leemos libros. No podemos leer libros pensando en esta doctrina que nos está metiendo el mundo de solo mirar un teléfono, colgarnos el teléfono y por ese teléfono que nos esté metiendo toda la porquería que viene en el cuerpo. Por eso nos están metiendo que solo tenemos que ganar dinero y ser los primeros. Por eso la gente va a las guerras y más inocentes en nada. Eso no se puede permitir, eso es lo que dice ese libro. Os lo recomiendo de todo corazón, no porque sea mi libro, de verdad, lo mismo. Pero leed ese libro, leedlo con cariño y veréis esto que os estoy diciendo, el respeto, siempre el respeto. No consintáis que un amigo vuestro, un compañero, aunque nunca hayáis hablado con él, esté sufriendo por cualquier motivo, siempre darle la mano, siempre apoyarlo, siempre sacarlo adelante. Por eso venís a un colegio religioso, porque es lo que nos dijo Jesucristo. De poco sirve que venís acá y si veis un escudo precioso aquí y no penséis en los demás. Hay que querer a la gente. Nacimos para querer a los demás y os puedo asegurar que de ese cariño vais a recibir muchísimo más que con ese daño que hacéis a ese pobre o a esa niña que tenéis a vuestro lado. Quereros entre todos, protegeros, intentar salir en la vida adelante siempre unidos y con esa sonrisa que tenéis como cuando estáis aquí. Y ese es un poco donde muere el padre, donde mueren esos niños que nadie sabe por qué, pero que todos sabemos por qué. Mi pregunta es cómo, por qué y cuándo usted decidió que iba a ser escritor. O sea, estaba en el barco, como os dije en un principio, yo soy un hombre de ciencia. En mi vida había pensado en escribir. Nunca. Navegué hasta los 40 años
a los 40 años pasé a trabajar en Salvamento Marítimo y jamás pasó por mi cabeza que yo iba a escribir un libro. Llegué a los 52 años y murió una chica brasileña en una playa cuando yo estaba trabajando en Salvamento Marítimo. Fue un caso muy sonado en España porque esta chica estaba casada con... Bueno, es una historia larga. El caso es que esta chica no murió por culpa nuestra, murió por circunstancias. Tenía 22 años, estaba en España, había llegado a Brasil había llegado a España desde Brasil sin sus 2 niños, porque los niños habían quedado allí con la familia. Ella, por circunstancias, porque la vida es muy dura, sobre todo para el que sale de su casa y tiene que ganarla afuera, pues trabajó, su novio era portero de un prostíbulo, la chica estaba en un mundo... Bueno, conseguimos sacarla a la arena de la playa, ella se suicidó realmente, sacarla a la arena de la playa viva, pero la ambulancia que la trasladaba al hospital no consiguieron mantenerla con vida y en ese pequeño trayecto, que era un pequeño trayecto, la chica murió. Cuando nos llamaron por teléfono a la torre de salvamento, media hora más tarde o así, nos dijeron que la chica había muerto, sentí una pena inmensa, porque vi la fragilidad de todo, ¿no? Que por 5 minutos una persona se muere por cualquier cosa, porque somos muy poca cosa. Es algo que no lo piensas cuando eres joven, lo poco que somos, sales ahí a la calle, cualquier acontecimiento. En ese momento, cuando colgué el teléfono para que me comunicaron que la chica había muerto, le dije a mi compañera de trabajo: tengo que escribir algo para esta chica, porque me sentí muy mal. Salí del actor, fui a comprar un ordenador, no tenía ordenador, ni nada, y comencé a escribir la novela de esta chica. Entonces coincidía que poco tiempo antes, Ketty y yo habíamos viajado a Brasil y habíamos estado en Natal y hilvanando la vida de Brasil, que posiblemente había tenido en Brasil, y la que tenía en ese momento en España, que esa más o menos sí la sabía, conseguí escribir una novela rapidísima además, una novela, y fue cuando dije, bueno, esto es rarísimo, ¿no? Que yo escriba una novela sin idea de nada. Al poco tiempo dije, bueno, pues voy a escribir otra novela, pero va a ser una novela de humor. Y me puse a escribir la novela de humor y efectivamente también salió rápidamente y escribí una novela. Y así empecé a escribir. Yo no tenía, era un gran lector, eso sí. Yo era un lector terrible, pero no tenía ninguna preparación para escribir nada. Cuando gané el premio Zayas, el premio Zayas con esa novela, Cuando la bruma se desvanece, estuve hablando con el premio Cervantes, don José Jiménez Lozano, un inmenso escritor español que murió hace un par de años. Y le dije a don José que bueno, todo el mundo me decía que debía de ir a clases de escritura, tal. Y cuando se lo comenté, dijo, por Dios, no se le ocurra, usted siga escribiendo. Posiblemente, estas fueron sus palabras, no es que venga yo de fantasma hoy aquí, posiblemente
los que van a clases de lectura tendría que enseñarles usted a escribir. Y así comencé yo a escribir. No hubo nada, como si vosotros hoy os levantáis, vais a casa y os ponéis a escribir y resulta que sois unos genios en la escritura. Entonces, lo único que recomiendo a los que quieran dedicarse a la escritura es la lectura. Es la lectura, no hay más. Y después, sin que os deis cuenta vosotros, ya os habéis olvidado de aquel libro que leísteis no sé cuándo. Pero ese libro que os impactó y no sabéis cuándo lo habéis leído ni nada, va a salir reflejado en lo que vayáis a escribir en el futuro. Por eso, la lectura, siempre la lectura, va a ser la que os va a hacer viajar por el mundo, la que os va a enseñar otras culturas, la que os va a hacer personas y sobre todo personas mejores. ¿Usted cree que la historia pertenece al autor? ¿Y en qué momento pasa a ser del lector y más de su interpretación? Bueno, la historia, indudablemente, pertenece al autor. ¿Cuándo pasa a pertenecer al lector? Cuando el lector siente se ve reflejado de alguna forma o, aunque no se vea reflejado, ve una realidad paralela en ese lector. El lector tiene que penetrar dentro del libro. El lector tiene que caminar con los personajes. Vuelvo a Dostoyevski. Dostoyevski en 2000 páginas consigue que vayas viendo a los personajes y sepas hasta cuánto pesan, cómo caminan, y cuando entras en esa dinámica, que es como el que está viendo una película, en ese momento la novela pasa a ser del lector. Porque el lector va a coger cariño u odio a esos personajes, pero va a estar con ellos, va a estar dentro de ellos y moverse al ritmo que se están moviendo ellos. En ese momento te vas a dar cuenta de que estás leyendo un libro y cuando cerraste las páginas no has pensado en nada más que en ese libro. Ese libro ya es tuyo. Ese es el momento culminante de la lectura, cuando nos desprendemos de todo y nos colocamos entre las páginas de ese libro y no podemos salir de ellas. Ese es el momento maravilloso de la lectura. No es fácil llegar a ese momento, pero ese momento se logra siempre con mucha lectura. Y aunque haya algún libro que al principio os resulte pesado, no lo dejéis. Hay veces que un libro que comienza muy mal acaba siendo un libro fantástico. Y a veces te pasa todo lo contrario, que un libro que comienza muy bien, pues a mitad es un desastre. Pero yo siempre os recomendaría que los libros no los dejéis, que intentéis entrar dentro de ese libro, entrar dentro de los personajes. Y veréis que la lectura es lo más maravilloso que existe. La lectura tiene muchas ventajas. Ahora sois jóvenes y podéis correr, saltar, ir al baile, mil cosas, pero los años van pasando. Y cuando lleguéis a una edad que ya uno no está ni para correr ni para saltar, no hay mejor cosa que tumbarse en una hamaca a la sombra en este país tan maravilloso y leer un libro. Lo máximo.
cual se basó para escribir la obra, una persona que ustedes conocen, y en que su esposa, bueno, la ayudó a tener alguna idea sobre todo eso. Bueno, las novelas son de ficción. Mis novelas son de ficción. Si utilizo el nombre de algún personaje es lo único real y es por hacerle un pequeño homenaje a esa persona que conocí o que quiero y coloco el nombre a alguno de los personajes. En este caso, os decía que la novela surgía de una boda por poderes. Los otros personajes no son personajes, son personajes reales porque para mí son personajes reales. Son tan reales que yo, ese camino donde aparece el cadáver, yo ese camino lo recorro todos los días. Cuando voy a mi aldea, lo recorro caminando y voy hasta la playa donde se sentaba Veneranda Bermana. O sea, eso sí, esos lugares sí están ahí. Igual que os decía antes, en la novela que se desarrolla en Castrofort, Tregua en la Calma, si entráis en Google Maps ahora mismo, vais a ver las calles por donde se mueven los personajes. Y yo decía en una entrevista, me parece que una de aquí, que no sé si fue la que salió ayer o antes, que yo siempre voy pensando, cuando voy por aquel camino que va a la playa, en que Veneranda puede estar por allí también caminando. Es que son tus personajes, son personajes reales. La ayuda de mi mujer. Bueno, con mi mujer llevo 53 años. Sin ella no saldría de casa. Si un día Ketty tiene un problema, yo ya nunca más volveré a Panamá. Ni nunca más haré nada en esta vida. Ella es todo. Ellas son las novelas. Ella soy yo. Ya estamos tan acostumbrados a estar juntos que no queremos ni estar con nadie. Mi mujer lee las novelas, unas le gustan, otras le gustan menos, y las comentamos, o vamos comentándolas página por página, o tal. Pero bueno, yo no soy nada sin mi mujer. Es lo que más quiero en este mundo. Y bueno, si pudiera hablar con los personajes, pues yo le preguntaría a Veneranda por qué era tan tolerante. ¿Cómo se puede llegar a ser tan tolerante en la vida? A tener problemas, a salir adelante con todos ellos y salir adelante siempre con cariño. Veneranda es un personaje maravilloso, es la ternura. Es una persona que en pleno sufrimiento no se inmuta. Es un ser, yo diría que perfecto. Creo que de todas las novelas el personaje más entrañable que he logrado y por el que siento más cariño es por Veneranda. Estaba con mi mujer en Oviedo. Oviedo es la capital de Asturias. Íbamos caminando en la calle y había una tienda muy antigua que vendían sombreros, sombreros, bueno, sombreros no, sombrero, y se llamaba Tienda de Veneranda. Y ahí pensé, me pareció un nombre precioso para una novela. Y ahí sale el nombre de Veneranda, que es un nombre muy poco común. Es un nombre que en España yo no conocía ninguna Veneranda.
Me impresionó mucho ese nombre de Veneranda y fue por eso que elegí ese nombre para la feria. Si pudieran describir alguna de sus obras, ¿cuál sería y por qué? Si yo tuviera que reescribir alguna de mis obras, la que volvería a escribir sería Donde mueren los pájaros. Es una obra que escribí con gran ilusión, intentando dar un mensaje a la juventud. Esa es la novela que haría. Y creo que la gran novela todavía está por escribir, porque vamos hacia un mundo pernicioso. Apareció Internet hace muchos años. Me acuerdo que en una charla con un colega, escritor, tuvimos una discusión sobre Internet. Él decía que Internet es lo más maravilloso que se ha creado, y yo opinaba que Internet es maravilloso según cómo se utiliza. Ahora mismo hay un gran debate con la inteligencia artificial. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Será maravilloso? No lo dudo. Pero al final será para haceros y hacernos a todos un poco más inhumanos. Entonces creo que todo se debía escribir olvidándose de esos temas, de ese teléfono que a todos nos está haciendo un daño terrible. Os dije continuamente que yo era un gran lector, yo que no soy aficionado. Ayer salió un artículo aquí en un periódico y quería colgarlo en Facebook y estuve toda la tarde para colgarlo en Facebook. No sé ni si lo colgué. Quiero decir, ese teléfono que nos roba el tiempo es lo más maravilloso que tenemos, y nos roba el tiempo leyendo porquerías que lo único que hacen son engañarnos. Nos engañan para todo, nos engañan con las modas, nos engañan con unas ideas de que todos tenemos que ser ricos, que tenemos que matarnos unos a otros con tal de que uno tenga el trabajo del otro. Esto es lo que falta por escribir. Entro un poco en ese mundo en donde mueren los pájaros, por eso creo que la novela es interesante, porque no podemos consentirlo, no podemos consentir ir por el camino que vamos, no podemos consentir ser máquinas, que ya no se vea un libro, no se puede consentir que animales como los que nos están gobernando y se permiten el lujo de matar a la gente, nos estén metiendo por los ojos que encima esta gente son los buenos y todos los demás son los malos. Os voy a decir sobre los bombardeos que está habiendo ahora mismo en el Oriente Medio. Hace muy poco cogí una mochila y con mi mujer nos fuimos a Egipto, un país árabe, un país de los que tanto se odia y que son tan malos. Bueno, pues por las noches fuimos en Ramadán, porque era muy barato ir, porque en Ramadán nadie va a esos países. En el Ramadán árabe, no comen durante todo el día, pero por las noches colocan sillas y mesas en las calles y todas las familias bajan a comer allí, al aire libre, con sus niños. Es precioso. Y Ketty y yo íbamos caminando por la calle y no había una sola mesa que no nos pidieran por favor que nos sentáramos a comer con ellos. Otros coches se dedicaban a ir por la calle repartiendo comida para los que no la tenían. Esos son los pueblos que, según nos dice Internet, y
Todas estas porquerías son los malos y a los que hay que bombardear. Pero tienen hijos como todo el mundo y los quieren como todo el mundo y tienen otra cultura, una cultura que tenemos que aceptar como ellos tienen que aceptar la nuestra. Y cuando el mundo llegue a esto, habrá un poco de paz y todos podremos vivir. Y mientras tanto, todos vamos a ser unos verdaderos esclavos de un sistema que está terminando con nosotros. Cada vez que veo las imágenes de Estados Unidos persiguiendo a nuestra gente, separando a aquella niña de 3 o 4 años llorando porque le llevan a su padre, Dios mío, pero ¿a dónde va el mundo? ¿Y cómo puede haber gente que apoye estas cosas? Esto es lo que me gustaría escribir y lo que me gustaría que lo leyera todo el mundo, pero ni yo sé escribirlo, ni lo va a leer todo el mundo. Bueno, la pregunta de esta niña es la más profunda de todas y me pregunta de si soy cristiano. Sí. Soy cristiano, soy católico. Recuerdo perfectamente cuando mi madre y yo, mi padre no iba a misa, pero mi madre y yo teníamos que recorrer 2 kilómetros con un frío terrible y yo iba de su mano a la iglesia. Soy cristiano, soy católico, soy de cualquier religión que respete a los demás. Me da lo mismo. Sé que hay un Dios, sé que está allí, sé que nos guía y sé perfectamente lo que nos dice. Soy cristiano, pero he leído el Corán, he tenido la paciencia de leer el Corán. He tenido la paciencia de leer la Biblia. La Biblia normalmente la tengo en mi mesita de noche y leo un pasaje casi todos los días. Aquí ahora estoy en un hotel, pero en la primera noche lo pasé en otro hotel. Y en el otro hotel había un Nuevo Testamento en la mesita de noche. Y le dije a aquel tipo, llevaría este Nuevo Testamento, lo llevaría, y no me atreví a llevarlo porque mira, está robando un Nuevo Testamento. Quiero decir que la religión forma parte de mí, pero acepto todas las religiones. Yo soy católico, llevo mi medalla siempre y soy católico, pero esto no me impide mirar mal a un musulmán o a un hindú. Recorrimos, mi mujer y yo, casi todo el mundo. Estuvimos en la India, estuvimos en todos los países árabes, estuvimos en Bali. Hemos visto cantidad de religiones y os puedo asegurar, todas son maravillosas. Y hay un Dios, nuestro Dios, pero hay un Dios para todo el mundo. Y todos sabemos lo que dice Dios. Y todos sabemos cuando faltamos a ese Dios. Entonces, sí, soy católico, pero respeto totalmente a todas las religiones del mundo.
Usted ya había hablado a nosotros y ya saben lo que dijo. Tengo muy mala problema de atención, pero no sé. Usted ya había dicho como no solo su juventud, su infancia, también su religión y hasta sus ideas políticas han sido todas varias como inspiración hacia sus obras, ¿verdad? Y usted personalmente siente que hay ciertas cosas que usted pone todo su ser en sus escrituras, ¿correcto? ¿Habrá algo que usted en lo personal no le gusta como ponerlo en sus escrituras? Algo que siente que no se debe quedarse con usted y Dios. Sí, en el tema religioso yo intento en las novelas siempre reflejarlo. Yo creo que forma parte de mí y entonces pues sí, me preguntas si es todo personal lo que reflejo en las novelas. Vuelvo a repetir que es ficción, pero sí hay cosas personales, claro. ¿Cómo va uno a prescindir de toda una vida? Mi vida fue una vida creo que interesante porque nací en un pueblo muy pequeño, porque trabajé de pescador, porque trabajé en el campo, porque estudié la carrera de náutica, porque como marino recorrí el mundo 18 años. Después vino la época en que viajé muchísimo porque mi mujer y yo somos muy aficionados a los viajes, entonces es indiscutible que en las novelas forman parte de todo esto. Primero que todo, buenos días. Yo quería preguntarle, o sea, hay un escritor que se llama José Martí, no sé si lo conozco, que él decía que ser culto es la única forma de ser libre. Entonces, respecto a eso, yo quería preguntarle que usted cree que todos los problemas sociales que van a acontecer en sus obras o en el día a día, tanto en España como en Panamá, se deban a la falta de cultura de las personas. Eso es indiscutible. La cultura va a ser lo que nos haga libres. No hay otro camino. Justo de la incultura se están aprovechando para lanzarnos mensajes tenebrosos y la incultura hace que mucha gente los acepte porque no sabe nada más. La cultura lo es todo, todo, y la cultura empleada para el bien. Vemos dirigentes ahora que son producto de todo lo contrario, son producto de la incultura. Por eso, esos mensajes que lanzan como si fueran dioses, tenemos que darnos cuenta de que nos están engañando. Para darte cuenta de si te engañan o no te engañan, está la cultura. La cultura va a ser, y os repito una vez más, lo único que os hará totalmente libres. Ahora vosotros que tenéis ocasión de estudiar en un gran centro como este, no perdáis el tiempo, aprovechadlo. Todo lo que cojáis aquí ahora os va a servir para el futuro. Yo sé que suena, porque yo tuve vuestra edad y había profesores que nos decían lo mismo y lo tomábamos muy a risa, pero no, ahora os estáis formando, estáis en un momento crucial de la vida. Si salís rectos desde ahora y con las ideas totalmente claras, tendréis una vida inmensamente más feliz que si perdéis eso de vista. Aprovechar el tiempo, ir a las bibliotecas, coger libros, viajar a través de ellos, viajar en las ideas también a través de ellos, conocer otras culturas para que os des cuenta de que el mundo no se acaba aquí. El mundo es muy grande. Siempre hablamos de lo importantes que somos en Occidente. No, hombre, si los chinos son muy importantes también, los indios son maravillosos, si hay mucha gente maravillosa en el mundo, tenemos que abrirnos a esa gente.
gente, no encerrarnos, que es lo que intentan, con ese dichoso teléfono y esos mensajes cortos que nos están mandando continuamente, que quieren hacernos creer que nosotros somos los dioses del mundo y que podemos hacer lo que queramos. No, y eso todo se aprende aquí. Aquí va a ser donde os van a asegurar la felicidad futura, estudiando, llegando a hacer unos estudios superiores. Y desde esos puestos, porque seréis los que el día de mañana gobernéis Panamá, vuestras ideas serán muy importantes, seréis los que conduzcáis a todo el resto de la gente hacia algo mejor.